Bueno, entonces como les decía, pues básicamente ahora lo que tendremos es que esta función o las soluciones, todas las soluciones que nosotros vamos a obtener para nuestra función de transferencia de un filtro Butterworth, básicamente van a estar sobre un círculo unitario, es decir, un círculo cuyo radio máximo es igual a 1. Así, si nosotros graficamos este círculo, pues nosotros vamos a hacer este círculo, que siempre va a tener un radio 1 en todas las direcciones, círculo unitario. Recordemos quiénes serían esos ejes. Pues básicamente nosotros vamos a trabajar ahora en el plano complejo, recordando que, nuevamente, S es sigma más J omega. Es decir, nosotros estamos en un eje real, que sería todo lo que es sigma, y un eje imaginario, que sería este, imaginario. Por ende, todas las soluciones posibles a esa función de transferencia van a estar montadas sobre ese círculo de radio 1, ¿sí? Y por ello va a ser importante. Profe, ¿y cuántas soluciones voy a tener? Bueno, antes de responder esa pregunta, creo que lo primordial es tener presente los siguientes aspectos. El primero de ellos es que absolutamente todos los polos de esa función, todos los polos de la función de transferencia tienen una magnitud igual a 1. Todas tienen magnitud igual a 1. Por esa razón, todas las soluciones van a estar montadas acá en el perímetro o en el borde de ese círculo que he dibujado, ¿cierto? Y lo segundo, la separación entre cada una de esas soluciones o entre los diferentes polos debe ser igual a pi sobre n. Recuerden que esto va en radianes. ¿Listo? Si nosotros observamos esto, pues básicamente ya nos vamos a dar cuenta que nunca vamos a tener ninguna solución sobre el eje imaginario. No vamos a tener soluciones sobre el eje imaginario. Entonces, no hay soluciones sobre el eje imaginario. ¿Qué otras cosas son importantes identificar acá? Como ustedes ven, vamos a tener dos partes, ¿cierto? Donde van a estar marcadas principalmente por el signo de la parte real. Por esa razón, nosotros vamos a tener unas soluciones en el plano que son correspondientes a HS y unas soluciones correspondientes a H-S. Profe, ¿cómo así? Claro, muchachos, recuerden que les había dicho que las soluciones a estas funciones de transferencia, en un video anterior, les había dicho que se dan en pares conjugados. Pares conjugados. Siempre se dan en pares conjugados. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo tenía una solución, una de las posibles raíces me daba que era 2 más J3, vamos a tener un par conjugado que sería 2 menos J3. Ah, ¿cómo así? O sea que si yo tengo un punto de solución en este punto, aquí, ¿sí? Voy a tener un par conjugado en este punto exacto. Si tengo un punto de solución aquí, voy a tener un par conjugado exactamente acá. Y así sucesivamente. ¿Listo? Eso es fundamental. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros? Acá importante. Otra cosa, otro aspecto importante es que, claro, ya les había dicho, vamos a tener tantas soluciones como sean posibles, ¿sí? Y esas soluciones o el número de raíces, vean que vuelve y juega. Van a depender de quién? Del orden de nuestro filtro. O lo que es lo mismo, va a depender del número de elementos reactivos
que tengamos que hayamos empleado para diseñar nuestro filtro, ¿cierto? Es decir, del número de capacitores inductores que le metimos a ese dispositivo. Aquí entonces, por ejemplo, vamos a hacer un análisis. Si nosotros tenemos 5 soluciones, ¿sí? 5 soluciones, es decir, n igual a 5, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente. Por supuesto, vamos a tener una solución en este punto, vamos a tener una por acá, vamos a tener una por acá, una como en 30 grados, otra en 60, ¿sí? Otra por acá y otra por acá. Profe, ¿y usted no nos dijo que teníamos siempre pares conjugados? Sí, muchachos, siempre vamos a tener pares conjugados, es decir, por aquí va a estar el conjugado de este. Tener, por supuesto, el par conjugado de este sería acá, su lado opuesto. El par conjugado de este daría por acá. El par conjugado de este daría por aquí y así sucesivamente. Bueno, nos faltaría el de este. Profe, pero ¿cómo así? Usted no nos dijo que nada más tendríamos 5 raíces posibles. Muchachos, recuerden que esa función de transferencia, ¿sí? H de J omega, magnitud, es igual a H0 sobre 1 más, aquí estaba el omega, a la 2n, ¿sí? Vean que serían 2n, ¿cierto? Es decir, 5 por acá, si n vale 5, tendríamos 10 posibles soluciones. 5 en este lado y 5 acá, para darnos un total de 10. Ahora, fundamental, recordemos que como les hablaba en un video anterior, según los polinomios de Hurwitz, pues básicamente las soluciones estables son solo las que se dan en este plano izquierdo. Por lo tanto, las únicas soluciones que a nosotros nos interesarían son las que se dan en este plano izquierdo, principalmente porque son soluciones estables y podríamos garantizar un correcto funcionamiento de nuestro dispositivo, y omitiríamos las soluciones que se nos den en este plano. Recuerden que las soluciones que se dan en este plano, ¿sí?, son las que están asociadas para los HS, y las que se dan en el plano derecho son las que se dan para el H-S, es decir, para su plano conjugado. ¿De acuerdo? Por esa razón solo vamos a tomar siempre las soluciones que están acá, y por ello el orden y las soluciones que a nosotros nos interesarían serían iguales a n igual a 5. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Bueno. Finalmente, teniendo esto presente, vamos a analizar qué pasaría. Recordemos que, bueno, hablábamos de n y decíamos, venga, n es el orden de nuestro filtro, del filtro. Pero ¿eso qué impacto tiene? Para traer ese orden de ese filtro y para analizar un poquito mejor ese parámetro n, pues les traje esta gráfica, donde vean que básicamente se analiza la ganancia, que en última sería acá la magnitud de la función de transferencia, ¿sí?, cómo se comporta en términos de la frecuencia. Aquí está en una frecuencia normalizada, vean que está en Hz, ¿sí? Básicamente veamos que nosotros tenemos aquí, comparando la respuesta de un filtro ideal. Recordemos que como hicimos una normalización, pues básicamente podríamos decir que la frecuencia de corte es exactamente igual a 1, como se muestra en la figura, ¿sí? Ahí tenemos nosotros un filtro ideal. Estamos comparando la respuesta de un filtro Butterworth con diferentes órdenes, ¿sí? Vean que si trabajamos con un filtro de orden 1, pues básicamente esa pendiente no es tan inclinada, y a medida que vamos incrementando el número o el orden de nuestro filtro, pues esa curva se va asemejando más a la curva de un filtro ideal. Es decir, alguien va a decir, profe, o sea que si nosotros tenemos, entre más elementos tengamos mucho mejor el filtro. Sí, entre más elementos tengamos mucho mejor el filtro. ¿Qué es lo que pasa? Entre más elementos tengas en tu filtro es más grande y también es mucho más costoso, porque necesitas
incluir más elementos reactivos como inductores y capacitores, ¿cierto? Y a veces también, al ser más grande, pues se hace más difícil de controlar otros aspectos como las pérdidas, especial en líneas microstrip. Listo. Entonces, por esa razón, pues existen otras técnicas que después vamos a ver. Para dejar un poquito más claro el tema del orden de nuestro filtro, vamos a dejarlo aquí. Entonces, vamos a revisar acá. Básicamente, digamos que este es un filtro donde tenemos una resistencia que sería nuestra resistencia de entrada, una resistencia a la salida, que es nuestra resistencia de carga, ¿cierto? A donde la vamos a conectar. Y que tenemos unos elementos. Realmente los elementos que cuentan para calcular ese orden de ese filtro son estos que están acá. Este y este no cuentan, ¿sí? Dicho esto, ¿cuál sería el orden de ese filtro? Pues simplemente sería 1, 2, 3, 4. Este filtro, por ejemplo, esta configuración, que sería una R aquí y una R acá, ¿vale? Esto sería un inductor, un capacitor, un inductor, un capacitor, que básicamente la configuración básica de un filtro pasa baja, ¿sí? Tendría un N igual a 4. Y en este otro, pues básicamente si aplicamos lo mismo, diríamos, tenemos la resistencia de entrada, la resistencia de salida y tenemos ¿cuántos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. O sea que este tendría un orden igual a 6. Es decir, que este que está por acá sería esta curva que está en azul y este que está por acá sería este que está como en celeste. ¿De acuerdo? Eso nos puede ayudar a nosotros a entender un poquito mejor. Recuerden, muy importante, entre más elementos tengamos, mucho mejor va a ser el filtrado, ¿cierto? ¿Por qué va a ser mucho mejor? Porque esa caída va a ser mucho más fuerte. Recuerden que lo ideal sería tener, pues, el filtro ideal, que es este que está por acá, ¿cierto? Con una caída de 90 grados, ¿sí? Pero, pues, eso en términos prácticos es muy complejo.